Pound tiki pound tiki tiki pound pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound 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 tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound. Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Aten Capital. Pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound wow 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 wow. Hola, buenas tardes. En este nuevo miércoles de Aprender la Radio, el espacio de Aten Capital, en el que nos encontramos para contarles novedades, escuchar las voces de los compañeros, compartir entrevistas y escuchar linda música. Hoy tendremos información sobre las elecciones del próximo 2 de diciembre y el pedido de mesa de negociación salarial presentado al gobierno de la provincia con el secretario de prensa de Aten Capital, Gerardo Lauro. Luego les estaremos contando sobre 2 propuestas de formación previstas para la semana que viene. Para ello hablamos con Marina Velotti, secretaria de Nivel Primario, Inicial, Especial y Adultes de la Seccional Neuquén, quien nos brindará pormenores del taller que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre, llamado ¿Qué y cómo hacemos en las escuelas con las situaciones de vulneración de derechos en las infancias?, pensado especialmente para equipos directivos. Además, estará hoy el profesor Gabriel Tovares, quien junto a Juan Pablo Balmaceda coordinarán el taller de ESI para varones llamado Masculinidades y Escuela, una relación bajo sospecha, que se realizará los días 26 y 27 de noviembre. Como si esto fuera poco, Vanessa Brown, de Mala Palabra Casa Librera, estará hoy con sus acostumbradas columnas de recomendaciones de libros con una propuesta muy especial, de la mano de Donna Haraway y su libro Seguir con el Problema. Bueno, antes de comenzar el desarrollo de los temas, vamos a presentarnos desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén, grabando desde nuestras casas. El equipo conformado por Alejandra de la Riva, Matías Garrido, Gerardo Lauro y Alicia Bucciarelli, les damos la bienvenida a la emisión de hoy, 17 de noviembre. Hay elecciones en el Consejo Provincial de Educación. Los y las docentes tenemos que darle un mensaje claro al gobierno. En la pandemia, abandonó a las familias, estudiantes y docentes. Por eso estamos más unidos y unidas que nunca para defender nuestros derechos y la educación pública. En las elecciones del CPE, como colectivo docente votamos Lista 1, la lista de Aten. Se salen a buscar sonrisas y amores que pretenden alcanzar. Son esas canciones que nos hacen avanzar, siempre puño al frente invitando a luchar. Habitando los caminos de las brujas que no pudieron quemar. Siente y lucha hacia adelante, siembra a sanar, lucha dice
caminos de la bruja que no pudieron quemar. Siente y lucha hacia adelante, siembra historias. Escuchábamos de y por Valen Boneto, una simple chacarera de su último disco titulado Otre. Valen Boneto es cantautor y militante transfeminista. Con apenas 24 años, ya tiene 2 discos grabados, mucho talento y es una gran esperanza para expandir las fronteras de la música folclórica. Hay elecciones en el Consejo Provincial de Educación. Los y las docentes tenemos que darle un mensaje claro al gobierno. Exigimos escuelas seguras, más presupuesto para educación y más control para las obras de infraestructura. En las elecciones del CPE, como colectivo docente, votamos Lista 1, la lista de Aten. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. El secretario de prensa de Aten Capital, Gerardo Lauro, se refiere al pedido presentado por Aten para la apertura de la mesa de negociación salarial. Venimos de un proceso muy complejo, un proceso 2020. Nuestro salario sufrió un congelamiento concretamente, no tuvimos ningún tipo de recomposición y un año 2021 que se inició con nuestras asambleas, se inició con un proceso de discusión con el gobierno. Allí pudimos resolver democrática y participativamente la aceptación de un acta que implicó un incremento salarial acorde a los índices de inflación, pero que ya van quedando desactualizados. Es por eso que desde la Comisión Directiva Provincial en el día de hoy se ha presentado una nota por escrito exigiendo al gobierno de la provincia que comience el proceso de negociación en vista a lo que va a ser el año 2022. De no resolverse esta cuestión, estaría complicado el inicio del ciclo lectivo. Hay 3 cuestiones que son muy importantes ponerlas sobre la mesa y que tiene que ver con la reactivación económica que se ha producido en estos últimos días, semanas. Estamos en un franco descenso de los niveles de contagio. Es así que la actividad económica ha comenzado a normalizarse y los ingresos provinciales se han otra vez visto incrementados. Recordemos que la provincia de Neuquén tiene 3 fuentes de financiamiento principales: los impuestos propios, provinciales, pero también las regalías y coparticipación federal. Los 3 aspectos han sufrido un incremento considerable debido a esto que decía, reactivación de los índices macroeconómicos de la economía, y es por eso que necesitamos sentarnos a discutir con el gobierno de la provincia la redistribución de esos ingresos y la recomposición de nuestro salario. Estamos escuchando al secretario de prensa de Aten Capital, Gerardo Lauro, que se refiere ahora a las elecciones en el Consejo Provincial de Educación del próximo jueves 2 de diciembre. Tenemos las elecciones a los espacios de representación docente en el Consejo Provincial de Educación. Recordemos que por la ley 242 de creación del Consejo Provincial de Educación, el órgano de gobierno se constituye en un cuerpo colegiado y dentro de ese cuerpo colegiado tenemos vocalías en representación docente, es decir, vocalías gremiales. A esas vocalías se acceden mediante el voto directo de docentes de toda la provincia. En esta oportunidad vamos a votar las representaciones gremiales docentes. Esas elecciones se van a llevar adelante el 2 de diciembre y van a tener la modalidad de suspensión de clases, van a ser obligatorias. Las compañeras y las compañeras que vayan a votar lo van a hacer a sedes determinadas, son 5 sedes establecidas por la Junta Electoral Provincial. Las escuelas son escuelas primarias 56, escuela primaria 2
y 201 en la zona centro. Para la zona del oeste son 2 sedes más, la escuela primaria 280 y la 343. Esas 5 sedes donde los compañeros y las compañeras se tienen que acercar a votar, así que convocamos a todos los compañeros y las compañeras a acompañar la lista 1, que es la lista que resulta de una elección interna que se hace en el sindicato, en ATEN, y que compulsa históricamente frente a la lista que en los papeles se presenta como independiente, pero está compuesta por gran mayoría de funcionarios del gobierno en el Consejo de Educación y que son nombrados por el Ejecutivo. Así que nosotros claramente establecemos una dicotomía, una confrontación entre la lista de ATEN sindical con una perspectiva gremial y la lista del gobierno. Estamos compartiendo la palabra del secretario de prensa de ATEN Capital, Gerardo Lauro. Para nosotros estos lugares son muy importantes, son centrales en cuanto a la disputa de las políticas educativas que podemos llevar adelante frente al gobierno. Recordemos, así como para dimensionar la importancia que tienen estos lugares de representación, que todos los derechos y las conquistas que hemos conseguido como trabajadores y trabajadoras de la educación lo hemos conseguido a partir de anteproyectos presentados por las vocalías gremiales. Jamás el Ejecutivo ha llevado ningún anteproyecto que implique la mejora sustancial de nuestros derechos, la ampliación de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo, recordemos que allá por la década del 80 se aprobó una resolución que otorgaba continuidad en los meses de enero y febrero que antes no poseían. En el año 1991 se conquistó la zona desfavorable, que también se tradujo en una norma legal que incorporó ese ítem al salario de nuestros compañeros y compañeras. En el año 2006 el régimen de licencia se equiparó tanto para titulares como para interinos y como para los compañeros y compañeras suplentes. Así no existe más ningún tipo de discriminación respecto de los compañeros y compañeras suplentes. Eso también fue una conquista importante desde los lugares de representación gremial en el Consejo. Recientemente, una resolución que defiende a las compañeras que sufren violencia de género. Convocamos a que masivamente participemos en estas elecciones que han sido históricamente ganadas por la lista gremial. Escuchábamos al secretario de prensa de ATEN Capital, Gerardo Lauro. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan cortada. Nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido. Pasará, pasará cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa
sacar espacio yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado solo, llevarás tu cansancio, manos tejiendo la otra historia esa que borra tu memoria. Pasará, pasará ciega, la luz de lo deseado barre lo tuyo y lo que has dado finge. La muerte distraída compra su pasaje de ida. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa paso yo. Pasa el sueño y la vigilia. Pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan solos. Escuchábamos una preciosa canción de Malena Muyala llamada Pasos. Esta cantautora es una de las principales voces femeninas del Uruguay. Hay elecciones en el Consejo Provincial de Educación. Los y las docentes tenemos que darle un mensaje claro al gobierno. Para tener mayoría en las juntas de clasificación y disciplina como colectivo docente, votamos Lista 1, la lista de Aten. ¿De qué hablamos cuando decimos vulneración de derechos en las infancias? ¿Por qué debemos prestar atención a la Ley Provincial 2302 y a la Resolución 144 del Consejo Provincial de Educación? ¿Qué condiciones materiales y simbólicas tienen las instituciones educativas públicas para actuar efectivamente ante la prevención, la detección o sospecha de derechos vulnerados en las infancias? Estas son algunas de las preguntas que surgieron de las compañeras de la seccional para armar un taller que se dictará la semana próxima. Para saber qué temas se tratarán y a quién va dirigido, escuchamos ahora a Marina Velotti, quien comienza contándonos que la idea de este taller surgió de los Ateneos. Va de la mano con los Ateneos, si bien no es parte del Ateneo, porque los Ateneos ya lo hemos finalizado, ya hemos hecho el cierre, sí la nueva propuesta tiene que ver con una temática que surgió de los Ateneos que tiene que ver con el cuidado de las infancias. La propuesta es trabajar acerca de la resolución 144, que es el protocolo del maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, que es con el que nos regimos en las escuelas. Trabajar eso, visibilizando y problematizando las intervenciones que hace el Estado cuando hay una situación que pone en riesgo los derechos del niño, niña o adolescente
Es una instancia de formación para equipos directivos de escuelas de nivel primario, también para inicial y escuelas medias, porque bueno, tiene que ver con esto, de poner en agenda para el ciclo lectivo 2022 esta temática que preocupa a las escuelas y que al momento de tener que intervenir, por ahí no tienen las herramientas o el protocolo bien claro, porque en realidad el Estado está ausente ante estas situaciones. Y esto que esté ausente termina como la escuela poder resolver una situación que corresponde que el Estado la resuelva. Marina nos explica ahora cómo fue que trabajaron estos 3 últimos años con los equipos directivos y la importancia de conocer las herramientas con las que contamos para poder actuar cuando se detecta vulneración de derechos en las infancias. Los ateneos son una herramienta que pone en énfasis situaciones problemáticas que surgen adentro de la escuela, situaciones que corresponde al equipo directivo hacer la intervención, y una de esas situaciones es la vulneración de los derechos de los niños y niñas que habitan las escuelas. De ahí en más, ¿qué tenemos que hacer? Nos las da la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, bueno, y también en Neuquén, particularmente en la provincia de Neuquén, hay una tradición de defensa de los derechos, de estos derechos específicamente, y que hay que ponerlo en valor. Y en eso existe, que es fundamental para la provincia, la ley provincial 2302, que este año cumple ya 21 años, que tiene como objeto la protección integral del niño, niña y adolescente, y también una resolución que también es propia de Neuquén, que es la 144, que establece un protocolo de intervención ante una situación de riesgo de las infancias. Estas son las que nosotros tenemos que visibilizar para saber qué actores del gobierno deben intervenir. Porque en las escuelas, por ejemplo, hay una situación de riesgo, de vulneración de derechos, la escuela, ante la falta de respuesta, porque también tiene que ver con eso, con la falta de respuesta de quienes corresponden, terminan derivando todo a Defensoría del Menor. Hay un protocolo, está Desarrollo Social, que es uno de los actores que deben intervenir, deben articular con las escuelas, que en este momento no está funcionando. Está el 102, que está completamente desarticulado desde el gobierno de Macri, se perdió el 102. La idea de este encuentro es esto, poder poner el énfasis en la visibilización y también comenzar a cuestionar el incumplimiento del Estado en sus obligaciones con el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra infancia. La secretaria de nivel primario, inicial y especial, Marina Velotti, nos está dando a conocer cómo se han visto sobrecargadas las escuelas, sobre todo en el contexto de la pandemia, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en situaciones de vulneración de derechos en las infancias. Y para finalizar, nos va a brindar ahora detalles del taller destinado a equipos directivos que se realizará el próximo 24 de noviembre. Esta instancia de formación va a ser el 24 de noviembre en el Instituto de Formación Docente número 12, de las 14 horas hasta las 17 horas. La inscripción va a ser por un formulario de Google, que lo vamos a compartir después cada uno con las escuelas de nuestra zona, en el Facebook de Aten Capital y en la plataforma de la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba. Y va a tener un puntaje, o sea que va a estar, digamos, dentro de los marcos que nos facilitan a nosotros después a ascender en los listados. Después todo lo que tiene que ver con las actividades finales de reflexión, bueno, eso lo trabajaremos ahí en esta instancia de formación. Vamos a tener invitados, va a estar el foro de la 2302, va a estar el compañero Sergio Dana, que es el defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La idea también es que participe de desarrollo social, alguien de salud. Van a haber varios agentes del Estado interviniendo en esta formación para poder construir un protocolo, si se quiere, o un documento que quede en las escuelas, que las escuelas lo puedan replicar para sus interiores en febrero cuando comienza el ciclo lectivo. Era la palabra de Marina Velotti, de la seccional Neuquén Capital, quien junto a las compañeras Erika Gallardo y Rosy Mateo están coordinando este taller llamado ¿Qué y cómo hacemos en las escuelas con las situaciones de vulneración de derechos en las infancias?, que se dará en el marco de la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba. Muchas gracias, Marina, por tu presencia en Aprender la Radio.
Enseguida volvemos con más Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por la 103.7, Radio Universidad Calf. En el aire, otra vez, Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por Radio Universidad Calf. Hay elecciones en el Consejo Provincial de Educación. Los y las docentes tenemos que darle un mensaje claro al gobierno. Para tener mayoría en las juntas de clasificación y disciplina, como colectivo docente, votamos Lista 1, la lista de Aten. En esta próxima entrevista de Aprender la Radio, vamos a estar dialogando con Gabriel Tovares. Te contamos que el 26 y 27 de noviembre se realizará un taller presencial, Masculinidades y Escuela, una relación bajo sospecha, para varones autopercibidos, organizado por la Secretaría de Formación de Aten Capital. Es un espacio pensado solo para varones docentes. Para conversar sobre este taller, dialogamos con el profesor Gabriel Tovares. Bueno, te cuento primero un poco quiénes somos. Mi nombre es Gabriel Tovares, yo soy profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a estar dando el taller junto con Juan Pablo Balmaceda, que también es profe en Ciencias de la Educación de la UNC. Ambos investigamos en masculinidades en las clases de educación física, en particular en la escuela secundaria, pero al mismo tiempo formamos parte de un equipo de investigación más amplio que tiene que ver con la implementación de la educación sexual integral en la trama institucional y política de la provincia de Córdoba. Es decir, que nosotros, si bien tenemos esa especificidad, venimos ampliando nuestro marco de trabajo referencial, indagando un poco más en lo que es justamente la construcción de masculinidades en la escuela, en particular como institución histórica que forma parte de la sociedad. Un poco también para comentar, tanto Juan Pablo como yo damos clases en la universidad también. Yo particularmente me dedico más a lo que es práctica docente y residencia, y Juan Pablo trabaja más con lo que es teorías del aprendizaje, y desde ese lugar también nosotros articulamos un poco nuestro trabajo para pensar justamente desde esas dos dimensiones estas cuestiones y estas articulaciones que tienen que ver con las masculinidades y la escuela en particular. ¿Qué más? También, bueno, participamos en un proyecto de extensión que se llama Roja la Violencia. Ese proyecto de extensión está radicado en la Universidad de Villa María, y que básicamente lo que hacemos ahí es generar junto a otros colegas un conjunto de talleres que intenten problematizar también un poco las dimensiones de la construcción de las masculinidades, porque nosotros también hablamos de masculinidades en plural, en el deporte en particular. Entonces trabajamos ahí también desde ese eje transversal que tenemos ahí. Estamos escuchando a Gabriel Tovares, quien va a estar dictando un taller Masculinidades y Escuela, una relación bajo sospecha, organizado por la Secretaría de Formación de Aten Capital. Y por ahí, ya avanzando un poco más en relación al taller que hemos pensado acá para trabajar con los docentes, le pusimos el nombre Masculinidades y Escuela, una relación bajo sospecha, ¿no? Y por ahí pensar un poco estas dos ejes, ¿no? Bajo sospecha tiene que ver con, bueno, nosotros consideramos que es fundamental abordar ciertos supuestos, ciertas miradas, ciertos silencios, ciertas cosas que se dicen y que no se dicen sobre los cuerpos, sobre las sexualidades y las construcciones de género. Entonces, un poco queremos desde esa dimensión nosotros centrarnos en particular en lo que es el eje de las masculinidades y rascar un poco más desde la lógica de la escuela como institución particular, qué implica esto de las masculinidades y cómo de alguna manera se traducen también en ciertas prácticas que están presentes en la gramática escolar diaria. No, entonces, por ahí, siguiendo con la intencionalidad de lo que queremos compartir acá con los profes, tiene que ver no solamente con expresar ciertas ideas que nosotros entendemos como lo políticamente correcto, no queremos centrarnos o quedarnos únicamente con eso, sino también movilizar algunas creencias, problematizar algunas prácticas concretas a partir de las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, por eso buscamos que las personas que participen de este taller tengan un espacio y un tiempo para compartir un poco sus experiencias, sus vivencias, sus sentires,
sus opiniones, implicándose desde una mirada subjetiva también, no solamente hablando desde entes que son más abstractos o valores que son más del orden del deber ser, ¿no? Entonces, tampoco pretendemos desde este espacio limitar a una exposición, digamos, prescriptiva o normativa de lo que significa una posición en particular, porque, bueno, la idea es que también nosotros empecemos a problematizarnos colectivamente, ¿no? Como parte de una cultura, ¿no? Que tiene arraigadas ciertas formas de ver, ser y estar en el mundo, empezar a problematizar un poco esto que implican las masculinidades en particular. Por supuesto que sí tenemos un esquema referencial a partir de lo que nosotros trabajamos y tenemos unos enmarques y encuadres conceptuales que vamos a compartir con los colegas, pero fundamentalmente nosotros buscamos justamente eso, empezar a tensionar, a problematizar desde la vivencia de cada uno de los docentes y poder echar luz, alguna pregunta, algún interrogante, tensionar algunas ideas de eso que nos pasa a nosotros. Escuchábamos a Gabriel Tovares, el profesor que va a estar dictando el taller Masculinidades y Escuela, una relación bajo sospecha para varones autopercibidos, organizado por la Secretaría de Formación de Aten Capital. Para nosotros y nuestra audiencia llegan los libros de la mano de Vanessa Brown, la columna de Mala Palabra, Casa Librera. Buenas tardes a toda la audiencia. Desde Mala Palabra, Casa Librera, queremos agradecer este espacio de encuentro con libros y de compartir lecturas. Agradecer otro año compartido con las personas que hacen Aprender la Radio y con quienes hacen posible cada transmisión de Radio Universidad CALF. Hoy les vamos a compartir la lectura, una reseña preliminar del libro Seguir con el problema, generar parentescos en el Chutuluceno de Donna Haraway, editado en castellano por Consoni en el año 2019 con la traducción de Helen Torres. La primera edición de este libro en inglés fue en el año 2016 y este es el último libro publicado por esta reconocida bióloga, teórica feminista y ecologista Donna Haraway. La lectura de este libro nos lleva a indagar el cómo habitar este mundo que nos toca atravesar, vivir, ante la devastación ecológica, la precarización económica, la crisis política y de vínculos, resultados de las épocas del Antropoceno y el Capitoloceno. Donna Haraway nos presenta su teoría feminista multiespecies que propone nuevas maneras de reconfigurar nuestras relaciones con la Tierra y sus habitantes. Su teoría nos invita a pensarnos en épocas de incertidumbre, a través de una alianza de especies, donde la interdependencia y la hibridación se presentan como la posibilidad de vivir y morir con responsabilidad, en la continuidad de seguir con el problema. Para acercarnos un poco más a esta teoría, les propongo una breve presentación de los 3 tópicos que se presentan en el título y subtítulo del libro. Seguir con el problema. Donna Haraway propone: nuestra tarea es generar problemas, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores. En tiempos de urgencias, seguir con el problema requiere aprender a estar verdaderamente presentes, no como un eje que se fuma entre pasados horribles o edénicos y futuros apocalípticos o de salvación, sino como bichos mortales entrelazados. Entonces nos invita a pensar y habitar en continuidad, con la posibilidad de rendirle cuentas al pasado y de hacer un mundo posible para los que vendrán después. Seguir con el problema es ese devenir con, tejiendo vínculos que generen prácticas de justicia y cuidado. Generar parentesco. Haraway nos dice que la tarea es generar parientes en líneas de conexión ingeniosas, como una práctica de aprender a vivir y morir de manera recíproca en este presente denso. En este sentido, propone generar parentescos raros entre lo humano, lo más que humano y lo no humano. Parentesco multiespecie,
que habilitan la hibridación y parientes poco comunes. Es aquí cuando entra el juego el pensamiento tentacular que facilita esta conexión entre especies. Y nos habla de generar parentesco en el Chutuluceno. Haraway nos sitúa en tiempos de Chutuluceno. Nos dice: este es el espacio-tiempo para aprender a seguir con el problema de vivir y morir con responsabilidad, con la responsabilidad y la habilidad de dar respuestas. Entonces, la propuesta es vivir con y morir con, de manera recíproca y vigorosa en este Chutuluceno. Esto es una respuesta feroz a los dictados devastadores y a las fuerzas exterminadoras en los tiempos del Antropoceno y el Capitoloceno. Este trabajo académico sigue teórica y metodológicamente al significante SF, que son las siglas que en inglés refieren a ciencia ficción, fabulación especulativa, feminismo especulativo, figura de cuerdas, hechos científicos y hasta ahora. Acompañan la idea de cultivar una justicia multiespecie. La autora nos indica respuestas posibles ante los horrores del Antropoceno y el Capitoloceno. Por un lado, la fe en las soluciones tecnológicas como la salvación, y por otro lado, una visión apocalíptica de que el juego terminó, que es el fin. Mientras que en Chutuluceno es seguir con el problema, que requiere generar parentescos raros. Nos necesitamos recíprocamente, en colaboraciones y combinaciones inesperadas, en pila de compost caliente. Eso nos dice Donna Haraway. Entonces, seguir con el problema nos propone este devenir con, de forma recíproca y situada, lejos de la esperanza o la desesperación. Ante la urgencia ecológica y este modo de vivir intensificado, la forma en que la tierra está dañada, la propagación de enfermedades, el sufrimiento masivo de las especies, el extractivismo intensificado, nos propone pensarnos colectivamente, crear comunidades, tipos de movimientos que se dirijan hacia el cuidado y la justicia. En una entrevista, la autora pone como ejemplo al zapatismo, como un movimiento continuo en tiempo presente que se continúa pensando, como por ejemplo el Encuentro Internacional de Mujeres en el año 2019. Entonces, ¿qué encontramos en este libro? Comienza con una introducción donde nos presenta todos los conceptos, las ideas que luego se van a ir desarrollando en los capítulos siguientes. Donna Haraway se refiere a nuestra época como Chutuluceno, donde tanto humanos y no humanos se encuentran jugando a figuras de cuerda con especies compañeras. Estas son las ideas que abordan en capítulo 1 y ligados dentro del pensamiento tentacular, que es desarrollado en el capítulo 2. Esta unión tentacular, dice Haraway, es porque nadie vive solo, estamos conectados a algo y se habita un espacio. No estamos en todos lados con la responsabilidad de cambiar todo, sino que estamos en un lugar con la responsabilidad de construir lazos, conexiones, interespacios, habitar y construir lugar entre unas especies y otras. Construir lazos de buen vivir como parte de la tierra. Este pensamiento requiere de la simbiosis, que significa generar con, y que es lo que presenta en el tercer capítulo a través de 4 experiencias multiespecie donde se tejen hilos del generar con en una biología ecológica y evolutiva del desarrollo en vínculo con los activismos del arte y ciencia comprometidos. Luego, en el capítulo 4, propone generar parentescos, no bebés. Es un alegato que nos invita desde una mirada feminista a pensarnos colectivamente y de una manera innovadora. En el 5º capítulo, Inundada de orina,
nos presenta acciones interrelacionadas entre los derechos de los animales y la salud de las mujeres, con la idea de pensarnos en cultivar la capacidad de responder a las urgencias del mundo de una manera recíproca entre especies. Continúa con uno de los capítulos donde la ciencia ficción y el hecho científico cohabitan en el relato, y así nos propone sembrar mundos para elaborar las posibilidades de la biología ecológica y evolutiva del desarrollo y las teorías del sistema no jerárquicos que conformen mejores historias. Entonces acá toma las narrativas de Ursula Le Guin y de Octavia Butler junto con las teorías de la bióloga Deborah Gordon. Luego, en el capítulo Una práctica curiosa, toma el trabajo de la filósofa, psicóloga, estudiante humano-animal y teórica cultural Viciente Spret por su habilidad de pensar con otros seres, humanos o no, pensar sobre la sintonización, sobre aquellos que los seres evocan juntos de manera recíproca, que antes no existía ni en la naturaleza ni en la cultura. Entonces ahí pone la mirada. Aprendemos de la curiosidad, nos dice Donna Haraway. Estas ideas dan inicio a la narrativa de las comunidades del compost, que trabajan por la recuperación y el resurgimiento de las multiespecies de la Tierra. A partir de este recorrido, llegamos al capítulo final, donde Donna Haraway nos narra las historias de Camille, niñas y niños del compost. Esto es un relato de ciencia ficción, feminista y ecologicista, donde se pone en juego los conceptos que trabaja en el libro. Se trata de una fabulación especulativa colectiva que sigue 5 generaciones de una alianza simbiótica entre las Camille y las mariposas monarca. Allí se trazan sociabilidades y materialidades cruciales para vivir y morir con bichos. Las comunidades del compost surgieron sobre las tierras y aguas arruinadas, comprometidas a nutrir capacidades para dar respuesta y cultivar maneras de volverse recíprocamente capaces de desarrollar prácticas de justicia medioambiental multiespecie. En esta historia, los protagonistas se organizan para reducir lo humano, para lograr un equilibrio entre lo humano y lo no humano con una justicia reproductiva y ambiental. Entonces, cada bebé tiene al menos 3 progenitores y cada gestante asume la responsabilidad de vincularse con otras especies durante 5 generaciones. La idea es hacer parientes, no hacer bebés, entendido entonces como una responsabilidad. La tarea de las Camille en las comunidades del compost es participar en las prácticas de justicia y cuidado multiespecies. La justicia implica prestar atención a la inequidad y al equilibrio para el buen vivir, tratar los crímenes contra la vida, contra la tierra. Y el cuidado es una forma de nutrir y ayudar a florecer. Las criaturas del compost nos ayudan a pensar nuestros lazos con la tierra, los lazos de lo humano, de lo más que humano, de lo no humano, en los tiempos de la precariedad y la vulnerabilidad. Seguir con el problema, la destrucción de la diversidad, la simplificación de ecosistemas complejos, los sistemas de monocultivo, la simplificación a favor de la extracción, son problemas para este mundo biológico, incluida la humanidad. El desafío es rehabilitar las condiciones que hemos heredado, la fortaleza y la devastación histórica, para atender las posibilidades reales de vivir en un lugar luchando por esta posibilidad de florecer. De las formas de pensar el mundo, ninguna está acabada, pero pueden ayudarnos a explorar, pueden abrir la imaginación y la práctica colaborativa para contar historias y vivir las historias de otra manera. Las historias, dice Donna Haraway, no son ficción, sino que son formas reales en las que nos relacionamos. En este libro encontramos una teoría y una narrativa de ciencia ficción con visión feminista y ecologicista. Nos invita a una lectura compartida,
para pensar nuevos vínculos y nuevas formas de habitar con responsabilidad nuestro espacio específico. Nos despedimos entonces escuchando el tema musical Día 1000 de Eruca Sativa. Con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje. Con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje. Suerte, por aquí ya he estado, ya no hay dónde escapar. Día 1000, lo mismo de siempre, y esto es un caos. Mamá Sol, logran encenderme justo para amarnos más, y en el límite, justo donde estamos, daré vuelta al plano. Con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje. Con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje. Con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje. Con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje. Cuando dicen que es urgente, nada tan urgente es. Yo llegando al borde, desde acá los veo bien. Si es el fin, acá nadie es la estrella. Ya pasará, pero nos toca cambiar todo. Sé que no es mi última promesa. Ya pasará, pero nos toca cambiar. Y pasará, pero nos toca cambiar. Mienten desde las raíces, mienten hasta colapsar, y en el límite, viendo dónde estamos, esconden las manos. Baje la vara, los medios quieren que baje para que afloje, se quiebre el pueblo vivo en la calle, y no sube el odio en la cara y no se encaje en su traje, y casen gente con balas que tienen nombres y sabes que nunca esconden su lucha. Cuando el silencio se rompe, cuando las llamas del monte esconden plata manchada, levantaremos la vara para hacer justa la tierra y para que vuelva a las manos de quienes bien la trabajan. No ves que acá nadie es la estrella. Ya pasará, pero nos toca cambiar todo. Sé que no es mi última promesa. Ya pasará, pero nos toca cambiar. Y pasará, pero nos toca cambiar. Si es el fin, acá nadie es la estrella. Ya pasará, pero nos toca cambiar todo. Sé que no es mi última promesa. Ya pasará, pero nos toca cambiar. Y pasará, pero nos toca cambiar. Mala Palabra, Casa Librera. Libros feministas, de infancias libres, de poesía, narrativa, ensayos. Libros de editoriales independientes, de autoras y autores regionales. Mala Palabra. Libros en defensa de los mundos imaginados. Te esperamos en nuestra Casa Librera, Córdoba 566, de la ciudad de Neuquén. Encontranos en las redes sociales malapalabra.casalibrera. Hay elecciones en el Consejo Provincial de Educación. Los y las docentes tenemos que darle un mensaje claro al gobierno. Por representantes con compromiso y responsabilidad por la educación pública, como colectivo docente votamos a Fanny Mancilla y Marisabel Granda, nuestras vocales en el CPE. Lista 1, la lista de Aten. Esto fue Aprender la Radio, el programa de Aten Capital.